fuimos. Nos fuimos. Ahí estoy Bueno, compartiendo, ¿no? sí, sí, está Ya. compartiendo la pantalla. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta semana ya. Estamos en la mitad de este curso y cada vez progresando lentamente, pero a paso lento, pero seguro, ¿sí? En cada una de estas actividades. Eh, Vamos a recordar esto, que es el objetivo que tenemos en este curso. Nunca olvidarnos que tenemos como foco el intentar implementar alguna de las herramientas que vamos a trabajar del Construyete simplificado, para ver cómo podemos incorporarla en nuestras salas de clase. Ese siempre es nuestro objetivo principal, haciendo un trabajo colaborativo entre nosotros y que este trabajo o esta forma de trabajar se proyecte en el futuro con nuestros colegas, con nuestros alumnos. Veamos la otra. Estos son los objetivos específicos del curso. Normalmente nos movemos entre el objetivo 1, que tiene que ver con la reflexión docente, ¿cierto? Y el objetivo 2, que es conocer efectivamente el programa, el Construyete simplificado. Hoy día vamos a profundizar, sin dejar de tomar los otros objetivos, un poquito en lo que significa el aprendizaje colaborativo y recíproco para la próxima semana, ¿cierto? En el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Queríamos mostrar esto con Ivonne porque estos son nuestros objetivos específicos y aquí nos estamos moviendo un poquito como para recordarlo, a pesar de que están en cada semana, están en las rutas, pero nunca hay que olvidar hacia dónde vamos caminando. La siguiente, bueno, esta es la ruta de nuestro webinar que vamos a hacer hoy día. Como siempre, vamos a tener nuestro momento de bienestar, ya muy esperado, para mí personalmente el momento más esperado de la semana. Vamos a revisar las dimensiones del Conócete, específicamente del autoconocimiento y la autorregulación. Vamos a revisar algunas estrategias del aprendizaje recíproco y las estructuras, perdón, eh, estructuras para ser agentes de acción, ¿cierto? Y vamos a revisar al final cuáles son los desafíos que se proponen para esta semana para continuar avanzando, tanto los desafíos que algunos los vamos a revisar durante el webinar y los que van a tener que hacer como pequeñas actividades. Eso, si no hay preguntas ni quejas, Ivonne. Partimos entonces, seguimos avanzando. Bueno, esperar que todos y todas estemos muy bien y alrededor de nosotros también estemos todos bien, eh, aplicando estos ejercicios de bienestar y que ahora les vamos a cambiar un poquitito este nombre porque hay una colega de esta comunidad de aprendizaje que puso esto que me pareció tan interesante, el cuídate, ¿ya? Inventó una nueva dimensión del programa ahora ella, en este momento no recuerdo su nombre, no sé si está presente. ¿Quién es la autora de Cuídate? ¿Está por ahí? Mira. Pero puso en su bitácora, en este momento no recuerdo el nombre, pero puso eso. Entonces, es importante que vamos creando y vamos construyendo como comunidad. Bien, para llegar a este momento, entonces, siempre para iniciar una actividad, es bueno centrarnos, hacer una actividad de centramiento. Entonces yo como siempre les pido que se sienten cómodamente en el lugar donde ustedes están, que apoyen su espalda, ¿cierto? Bien apoyada y sientan cómo el peso de su cuerpo, ¿cierto? Está en la silla, en el sillón y ustedes descansen.
porque el cuerpo en este momento está sostenido por esa silla, ese sillón, y estamos entonces sintiendo y vamos a sentir nuestros pies. ¿Cómo están los pies? Sentir los pies, podemos mover esos dedos que sabemos que tienen articulaciones, hemos ido tomando conciencia, vamos por los tobillos, que también podemos moverlos un poquito para sentirlos, ¿cierto? Sentimos los tobillos, nuestras rodillas, pantorrillas y rodillas, los muslos. Les invito a tensar los muslos de las piernas, tensar, muy tensos, tense y suelte y relaje. Tensar y relajar. Es un ejercicio que también nos ayuda a sentir nuestro cuerpo. Vamos a subir un poquito para los hombros, podemos mover los hombros hacia atrás, podemos moverlos hacia adelante. Podemos subir así como un cuellito de almeja, como dicen los chiquillos, y soltamos. Y podemos mover, ¿cierto?, nuestros codos, nuestras muñecas, y vamos ubicándonos y centrándonos en este espacio y este lugar que es esta comunidad de aprendizaje que estamos conformando, y vamos a escuchar un momento nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Entonces estamos llegando a este espacio y a este lugar, y les voy a pedir en este momento, en esta postura, que escuchen con atención y dejen fluir su imaginación en este ejercicio que viene a continuación. El bosque diverso. Siéntate tranquilamente en tu silla, acomodando Pueden tu cerrar sus espalda en el ojos. respaldo. Cierra los ojos y respira tranquilamente, dejando que poco a poco tu respiración se haga más profunda. Imagina que estás en medio de un frondoso bosque, sonidos, aromas, brisa, rodeado de una gran variedad de árboles. Algunos son grandes, otros enormes, de gruesos troncos. Otros altos y delgados extienden sus finas ramas hacia el cielo. Otros son pequeños arbustos de formas redondeadas. Otros de tamaño mediano y ramas flexibles como juncos. Algunos de hojas gruesas y oscuras. Otros con aromáticas flores de colores. Otros con frutos jugosos. Otros con grandes semillas. Algunos son brotes o están en pleno crecimiento. Otros son añosos y ya alcanzaron su máxima estatura. Pequeñas flores y plantas exóticas surgen por aquí y por allá entre la hierba. Frente a tus ojos está la más amplia variedad de especies. Disfruta de esa increíble biodiversidad. Aprecia cómo el contraste entre ellas embellece el bosque. Cada una de las especies aporta con su particular forma de ser al bosque completo. Ahora imagina que estás en el patio del colegio o en un lugar muy amplio y cálidamente iluminado. No estás solo, también están contigo todos los estudiantes del colegio, los profesores, directivos, auxiliares.
todos los miembros de la comunidad escolar. Todos son diferentes. Cada uno tiene un aspecto físico y una forma de ser distinta. Observa cómo cada individuo aporta de una manera distinta al conjunto de la comunidad escolar. Observa toda esa diversidad y apréciala en su conjunto. Ahora mírate a ti mismo, a ti misma. Observa tu cuerpo como es y tu forma de ser particular. Eres único, única entre toda esta diversidad. Apréciate y valórate. Reconócete sin juzgarte. Descubre cómo aportas tú a este bosque que es tu comunidad. Poco a poco vas volviendo al aquí y ahora y abres lentamente tus ojos. Bien, seguramente en nuestra imaginación vimos algún rostro que hace tiempo que no vemos, de nuestros amigos y compañeros, colegas, auxiliares, personas, estudiantes, todos los que hace tiempo a lo mejor no vemos en vivo y en directo, y ese patio que es diverso como el bosque que visitamos en nuestra imaginación. La imaginación es un gran recurso para la relajación, para el bienestar. A través de la imaginación y traer a presente momentos de agrado, de bienestar, o imaginar mundos diferentes, fluye la creatividad y fluye estas sensaciones también de agrado y de bienestar. Entonces les invitamos a que abran esa pantalla cada vez que lo necesiten y se vayan a los lugares que a ustedes más les guste estar y podamos, ¿cierto?, también facilitar momentos de imaginación, de abrir esta pantalla grande y este poder que tenemos. Piensen ustedes que Víctor Frank, que estuvo en una situación de confinamiento absoluto, ¿cierto?, en lo que fue el Holocausto judío, y él salió gracias a esta imaginación, pues se veía contando la historia, exponiendo, ¿cierto?, y contando qué realidades se habían vivido. Entonces, a través de la imaginación, nosotros podemos ir y proyectarnos y podemos también ir a momentos que ya hemos vivido o simplemente crear con nuestra imaginación a través del dibujo, la danza, el movimiento. Entonces este es otro recurso, la imaginación. Y ahora yo les voy a invitar a seguir poniendo atención en el siguiente ejercicio, para lo cual les voy a pedir que tengan lápiz y papel a mano. ¿Ya? Tengan algún lápiz y papel a mano y van a escuchar con mucha atención lo que viene y van a registrar todo lo que ustedes escuchen. Ojo, las personas que están usando audífono tengan, porque alguno de lo que vamos a escuchar puede ser muy fuerte con audífono. Entonces les sugiero que en este ejercicio a lo mejor saquen el audífono para que no tengan problema. Y vamos a escuchar entonces y anotar. Entonces ahora escucha atentamente y anota qué escuchaste.
Bien, vamos viendo. ¿Anotaron? ¿Pudieron listar? ¿Escucharon algunos sonidos? ¿Quién escuchó 3 sonidos? Sí, 3. Olguita distinguió 3 sonidos. ¿Quién distinguió 5? Risas de pájaro, dice por ahí Ernesto. Yo distinguí 11. Yo escuché 11. 11. 11. Yo también, 11. ¿Ya? ¿Qué sonido escuchamos? A ver. ¿Quién? Uno cada uno, a ver. ¿Cuántos? 7. 7 la Ana María. Risa de Claudio niños. Sí, yo. los escuchó todos. 10 dice. Yo escuché 11. 11. Sonido de... 11 escuché yo también. Miren las distinciones. Bueno, la verdad pude es que distinguir 7. 7. escuchamos 9. este ejercicio, ¿cierto? De poner atención, escuchar y poner atención, y según la grabación que nosotros hicimos, tenemos 8 sonidos. ¿Hay alguien que tiene prendido el... ¿Alguien que tiene prendido? O alguien Celeste, está el- hablando, sí, alguien está hablando y se escucha mal. que apaguen en este momento Ya el está. micrófono. Ahí sí, ya. Alguien lo apaga. Bueno, este ejercicio, aparte de que ustedes pueden utilizarlo para que sigamos formando esta habilidad transversal, que es la atención. Poner atención es una habilidad que se educa, se forma, ¿ya? Entonces, este es un recurso también que podemos usar con nuestros estudiantes para, ¿cierto?, que ellos aprendan a dirigir, a focalizar su atención, y a la vez nosotros también. Y además puede ser algo entretenido, lo podemos hacer, en esta vez nosotros lo hicimos con sonidos. Ustedes pueden hacer otras secuencias de sonidos, a lo mejor sonidos que tengan que ver con, por ejemplo, se me ocurre, pueden ser sonidos que tengan que ver con la especialidad de ustedes, ¿no? No sé, me supongo gastronomía, a lo mejor puede ser batiendo unos huevos, el agua corriendo corriendo lavando un plato, no sé, o la Comiendo. especialidad, pues, Comiendo. Comiendo. comiendo también puede ser, como a lo mejor en especialidad de técnico parvulario puede ser un bebé llorando, etcétera. Ustedes pueden ver, pero les invitamos a seguir insistiendo que la atención como habilidad cognitiva, tan importante para poder seguir y focalizar, ya sea en una tarea, en un objetivo, pero también en no focalizar aquellos aspectos que me provocan situaciones de desagrado. A lo mejor no le pongo tanta atención a esa situación y pongo atención en aquellas cosas que me hacen bien. Por ejemplo, en estos días, ver tantas noticias, supongamos todo un rato viendo noticias del COVID, etcétera, y todo el día, a lo mejor ya no quiero tener esa atención ahí. La quiero tener en otras situaciones, como pueden ser escuchar música, puede ser conversar, escuchar a nuestros amigos, seres queridos, llamarlos. Entonces, esto que estamos aprendiendo para nosotros, lo podemos transferir a nuestros estudiantes. Pero lo más importante de esto es recordar que la habilidad cognitiva de poner atención se forma, ¿ya? Y ahora quiero invitarles Ivonne, a este ¿cuántas ejercicio. eran al final? Que algunos dijeron que eran 10, otros 8. 8 en el listado, pero depende, porque aquí vamos a ver todo va a depender de la percepción, ¿cierto?, que tengamos, de la capacidad de percepción y de la interpretación que hagamos frente a un estímulo. No olvidemos que, como dice Maturana, somos observadores entre paréntesis, ¿no? Entonces uno escucha frente a una realidad, unos observan una cosa y otros otra.
Pero en el ejercicio va a ir en la semana, vamos a poner la secuencia y el listado. Pero que me quiero detener en este sentido de que es un recurso para que podamos, pero son 8 las que teníamos en el listado. Así que si alguien escuchó 10 o 11, es que, ¿cierto?, su capacidad de interpretación es distinta, ¿no? Es un observador entre paréntesis, y a lo mejor escuchó dentro de los ladridos del perro, escuchó el ladrido de perros de esta índole y de esta otra, porque podría ser que fuera, no sé, un veterinario y escuchara una distinción como, me estoy pensando en este momento, que si uno fuera a la Antártida, la gente de allá distinguirá, y los esquimales distinguen distintos tipos de blanco. El músico va a distinguir mucho más, ¿cierto?, notas musicales, va a decir, escuché tales notas musicales. Entonces, esta es la idea de que podemos sacarle mucho partido a este tipo de ejercicio, pero en este caso lo usamos para eso. Yo creo que ya ustedes están observando y han leído esta imagen, y les voy a pedir que conscientemente lleven su atención a esta imagen en la secuencia que presenta, en los mensajes que están emitidos y en el total de la secuencia. ¿Qué mensaje te deja esta imagen? Vamos a observar entonces. Ahí está la imagen. Cada uno se va a hacer una hipótesis de qué se trata, o va a hacer una conclusión y va a decir esto se refiere a tal cosa. Y sobre ello les quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas podríamos integrar o ya integramos en el aula para evitar que la situación reflejada en este dibujo de Frato no suceda? Contextualizo. Frato es un dibujante, ¿cierto? Es un dibujante que es Tonucci, que es un gran pedagogo italiano que en su lado B, por decir, tiene esta habilidad y expresa una crítica, representa situaciones de educación. Entonces en su lado B, o en su alter ego, está como Frato. Bueno, Frato, entonces, está motivando a través de este dibujo a que nos preguntemos, ¿cómo hacemos para que esta secuencia representada aquí, ¿cierto?, no suceda menos, y avancemos, ¿cierto?, hacia algo distinto. Entonces, voy a pedir como siempre que ustedes entren a menti.com y con el código 625221 contesten la pregunta respecto de qué prácticas podríamos integrar en el aula para evitar que no ocurra esta situación, o que ocurra menos, o que ocurra algo distinto. Frases cortitas, ¿ya? Para que podamos ver qué ideas van a salir acá respecto de lo que ustedes están observando, lo que están interpretando de esa imagen, ¿no? Y cómo ustedes piensan que debería abordarse en el aula. Entonces vamos a anotar, vamos a entrar en el código, y Álvaro, que nos apoya en producciones, nos va a mostrar esta nube de ideas de lo que cada uno de nosotros está interpretando y está proponiendo realizar para cambiar esa situación de este niño
¿Qué prácticas podríamos integrar en el aula para evitar que la situación reflejada en el dibujo de Frato no suceda, o suceda menos, o suceda algo distinto, ¿no? Entonces vamos en el código 625221, en menti.com. Bien, actividades desafiantes y poner desafíos constantes. Bien, vamos viendo creatividad, incorporar la creatividad, la proactividad, la exploración, la inspiración, orientarlo desde pequeños, planificar la elección, justamente, dejar que ellos hagan muy bien, ejercitar la elección, ¿no? Docentes docentes preparados, atender sus intereses. No sé si se me escapa algo, Celeste, tú me soplas. Exploración, Exploración, muy importante. escuchar, Conocer a nuestros estudiantes también, qué importante conocerles. altas Atender sus expectativas, intereses. ¿Sí? altas expectativas. Altas expectativas. Entonces, Conocer al vamos a... estudiante. Perdón, no escuché. Sigue, conocer al estudiante, descubrimiento, Vincularse, qué importante también. Y esto otro que dice acá, dar opciones. Dar opciones. Aprender haciendo. Bueno, vamos a dejar esta nube aquí con estas ideas y vamos a, todavía se están sumando algunas ideas. trabajar con amor. Bien, trabajar con amor también. Con amor también yo puedo formar personas muy dependientes también, ¿ah? Depende del amor. ¿De qué amor estamos hablando? Seguramente este amor que está aquí es un amor del que sostiene para crecer, ¿no? Ese es el que ayuda a que no ocurran estas situaciones. Bien. Entonces, hemos pensado en compartir con ustedes esta imagen, puesto que de nuestras prácticas va a depender justamente que los estudiantes se formen con mayor autonomía, ¿no? Que se formen con mayor autonomía y puedan desarrollar esta habilidad socioemocional que implica tomar decisiones y cierto saber elegir. Pero generalmente nosotros a veces infantilizamos mucho y escuchamos poco, así lo dice Francisco Tonucci, que escuchamos poco a los niños y a los jóvenes. Entonces intentamos nosotros hacer algo muy dirigido y dando muchas respuestas, como decía por ahí algún colega, en vez de hacer muchas preguntas. Y eso es lo que es importante, ¿cierto? Experiencia, despertar la curiosidad, aprender haciendo. Son todos estos elementos que ustedes dicen y los vamos a ir conversando para ver cuál es el tipo de aula, cómo son las interacciones en el aula que van a permitir que estos jóvenes desarrollen habilidades socioemocionales para avanzar en autonomía, ¿no? Y nosotros estamos trabajando las dos primeras habilidades del programa Contrúyete, que están dentro de la dimensión de Conócete, que es autoconocimiento y autorregulación. Nosotros como equipo decidimos hacerlo partiendo de la experiencia más que de poder decir, mire, el autoconocimiento es esto, o la autorregulación es esto otro. En el fondo, queremos desde la experiencia de cada uno de nosotros ir aumentando nuestro propio autoconocimiento. Recuerden ustedes que en otra nube ustedes decían
porque costaba escuchar el cuerpo, registrar las emociones en el cuerpo. Y a través de estas semanas, de este tiempo, entre un ejercicio y otro, uno va observando, ¿cierto? A través de las expresiones de ustedes, en el foro, uno se va dando cuenta de que, por ejemplo, constatar de que parece que no estoy ni respirando, ¿no? Porque estoy muy acelerado, o qué importante es transferir esta experiencia a los jóvenes, cómo se registran las emociones, cómo se nombran. Y hoy día nos vamos a detener, y en esta cuarta semana nos vamos a detener más en la autorregulación. Volviendo a echar una miradita al modelo que tenemos como referencia nosotros, estamos hablando del programa Constrúyete, un programa que está dentro del currículum de México. No es un programa que se hace en algunas partes, no, está dentro como parte de las bases curriculares, ¿no es cierto?, el marco curricular de ellos. Y hay dos modelos, el modelo ampliado y el modelo simplificado. El modelo simplificado que nosotros estamos conversando incluye dentro del Conócete, autoconocimiento y autorregulación, en el Relaciónate, conciencia social y colaboración, y en el Elígete trabaja más la perseverancia, ¿ya? Entonces nosotros hemos estado avanzando en esta capacidad, en esta habilidad de autoconocimiento. ¿Cómo? Primero a través de nosotros mismos, nuestro propio reconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro lenguaje, incluso para poder expresar este mundo emocional. Y en este sentido, el programa Constrúyete define el autoconocimiento como una capacidad de conocerse y valorarse a sí mismo, tomar conciencia de las motivaciones, las necesidades, los valores, pensamientos y emociones que definen la identidad propia y sus efectos en el comportamiento de los demás y el entorno. Esta es la definición del programa Constrúyete. Como estamos hablando de interpretaciones, entonces esta es la síntesis interpretativa de lo que es el autoconocimiento desde este programa. Podemos encontrarnos con otras definiciones, y es muy importante que ustedes también, como comunidad de aprendizaje, en cada uno de sus comunidades, construyan, ¿no? Construyan esa definición de lo que ustedes van a entender por autoconocimiento, y estas habilidades, ¿cierto?, que están dentro del Conócete, para ustedes pueden ser autoconocimiento y autorregulación, o también ustedes pueden decir, sí, vamos a tomar autoconocimiento y autorregulación, pero no, vamos a tomar alguna otra habilidad que nos interesa por el sello del proyecto educativo, porque, por ejemplo, porque a lo mejor nos interesa mucho, puede ser la autoestima académica. Y vamos a tomar dentro del autoconocimiento, a lo mejor vamos a poner autoestima académica. Puede ser. Autorregulación como esta capacidad, ¿cierto?, que implica manejar los pensamientos. Ahí estamos trabajando fuertemente esto de la atención. Los sentimientos y las conductas propias en situaciones dadas, ¿cierto? El elegir, modular los impulsos, ¿no? Tolerar la frustración, tan tremendamente importante hoy día, ¿no? De esta frustración, que no puedo salir, de no puedo ir a ver a algún familiar querido, pero yo estoy aplazándolo por algo superior. Primero porque me quiero cuidar mi vida, a lo mejor, y también porque no quiero, los que tenemos padres, madres mayores, no queremos esto de tener alegría de ver al padre o la madre, pero a lo mejor contagiarlo, por ejemplo. Aplazar las recompensas en este sentido, afrontar los conflictos de manera pacífica, ya colaborativa, regular la intensidad y duración
de estos estados emocionales. ¿Qué pasa si yo durante 3, 4 días me sigo sintiendo en un estado emocional arrebatada, o como dice Goleman, con un secuestro emocional en el estado de tristeza? A lo mejor tengo que tener la capacidad de buscar ayuda, salir de ese espacio, pues si no, podría ser que voy a caer en una situación ya fisiológica que implique un estado de depresión. Entonces, esto es muy importante, estas dos habilidades, ¿no? Y poder tener los recursos, ¿no? Como decía Amanda Céspedes, plantea el bienestar emocional, tiene que ver con esta capacidad que yo tengo de todas las demandas que se me presentan, yo tener los recursos para afrontarlas. Entonces, ambas, el autoconocimiento y la autorregulación, son tremendamente importantes para tener felicidad, tener éxito, entendiendo el éxito como más bien como una situación de fluir en la vida, ¿no? De fluir con todo el potencial que uno tiene para aportar, para realizarse y aportar en el entorno donde uno está inserto. Entonces, estas dos habilidades estamos en tránsito, y esta semana nosotros vamos a estar trabajando mucho, revisando el cuadernillo del estudiante y las orientaciones didácticas de la habilidad de autorregulación. Y ahora vamos a conversar, siguiendo en la misma línea, vamos a conversar respecto de cómo nosotros, como nos plantea Frato, si todo el tiempo me dices cómo lo tengo que hacer, si siempre me das todas las respuestas, entonces yo no voy a tener esa habilidad de saber decidir y discernir y elegir aquello que es bien o mal, aquello que me acerca o me aleja de los objetivos que yo tengo. Entonces, en el fondo, una de las estrategias que podemos usar en el aula es el aprendizaje cooperativo. Nosotros es como la propuesta de, ya sabemos, y lo vimos en la sesión anterior, en la segunda sesión me parece que lo vimos, que nosotros desde el programa Construye estamos trabajando desde la perspectiva constructivista, con Vygotsky, con Bandura, estamos trabajando, ¿cierto?, con un enfoque sistémico, un enfoque ecológico que ve a el estudiante en su in situ, en su contexto, ¿no? Pero hoy día vamos a mirar y vamos a observar el aula. Y desde aquí, desde la experiencia de trabajo que tengo de ir acompañando muchas comunidades educativas, les quiero contar una experiencia que en el fondo fue acompañar el avance de los aprendizajes y evaluar qué estaba pasando en el aula. Y en general les quiero comentar que desde el diagnóstico que realizamos, esto fue en el año 2017, desde el diagnóstico que realizamos, todos los análisis estaban situados en la gestión del docente, que el docente tenía que desempeñarse mejor, que el docente, todo estaba situado mucho en el docente y en los contenidos curriculares. Y respecto del estudiante, en ese momento se hablaba poco. Entonces, más bien, la conclusión fue que existía un rol pasivo como receptor del estudiante. Y la mejora en los aprendizajes tenía que ver con que el profesor hiciera un mejor desempeño en relación a los contenidos que estaban prescritos, las bases curriculares para avanzar. Pero el rol del estudiante no era protagónico, sino que era más bien un receptor. Frente a eso, obviamente, como la semana pasada lo conversamos ya, nosotros propusimos un trabajo colaborativo.
¿ya? Trabajo colaborativo, que conversamos anteriormente ya nosotros, y propusimos de las modalidades de trabajo colaborativo, nosotros propusimos trabajar con comunidades de aprendizaje. O sea, que una de estas escuelas se fuera avanzando hacia una comunidad de aprendizaje. ¿Mm? Hay distintas formas de realizar y estrategias de realizar el trabajo colaborativo, pero nosotros nos tomamos en cuenta esta, que queremos también proponerle a ustedes y que estamos haciendo, avanzando. Primero, una invitación en esta comunidad de aprendizaje a trabajar colaborativamente como una oportunidad de desarrollar nuestro liderazgo pedagógico en una comunidad, en esta comunidad que aprende, pero también desde esta experiencia y de las que ya tienen ustedes de trabajar, porque leí a varios que trabajan en comunidades, u otros que la semana pasada dijeron, bueno, éramos 2 y ahora somos 4, y ahí se desplazó esa tensión que había con la colega y empezaron a trabajar en conjunto. Es decir, todos tenemos experiencia, pero el trabajar en comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? En estos colegios dice, tenemos reuniones de CPA, Comunidad Profesional de Aprendizaje. En una comunidad de aprendizaje permite conectar entonces esta interdependencia que existe con resolver problemas juntos, mediante el diálogo reflexivo y la colaboración entre los colegas. Entonces, reflexionamos y lo hacemos con el solo fin de mejorar y poner el foco de nuestra atención en nuestros estudiantes. Como decían ahí en el Menti, en la respuesta de Menti, conocer a nuestros estudiantes. Lo primero es conocer a nuestros estudiantes para identificar justamente cuáles son aquellas barreras para el aprendizaje que el estudiante tiene. Y acorde a ello, diseñar una planificación, como ustedes bien decían ahí, una planificación que sea pertinente a las barreras de aprendizaje que ellos tienen. Y para eso necesitamos las expertise de cada uno de nosotros y también de otros especialistas, como pueden ser en el colegio el psicólogo, el profesor de diferencial. Eso necesitamos en este mundo de complejidad para preparar a estos estudiantes para un mundo absolutamente, vertiginosamente cambiante y totalmente distinto después de esta pandemia. Seguramente van a venir muchos cambios. Necesitamos trabajar en comunidad de aprendizaje. Pero esto implica, colegas, un largo camino. Algunos ya en la plataforma hablaban de esa trayectoria de ir poco a poco avanzando, ¿no? Desde un trabajo más aislado, más fragmentado, a la construcción de comunidades de aprendizaje. Porque trabajar en comunidad de aprendizaje implica cambiar la cultura escolar. Y ese es un proceso larguísimo, pero que en el fondo va construyendo sensaciones de agrado, de bienestar, de mejora en la capacidad de mejora de nosotros mismos en las escuelas. Y además, por lo que dice Antonio Bolívar también, es importante que esta es una estrategia clave que predice mejora, porque ahí estamos todos nosotros y están los más importantes, que son los colegas que están en el aula. Ellos son, ¿cierto?, los que en el fondo están con los chicos, están con los estudiantes, los conocen, se relacionan cotidianamente, se vinculan con ellos. Y esto es súper importante entonces de este saber pedagógico, y lo compartiendo entre colegas. En este sentido, nosotros estamos diciendo, entonces, contemplemos que para trabajar entre nosotros, vamos a trabajar con comunidades de aprendizaje. A lo mejor en su colegio
con un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales van a partir a lo mejor 3, 4 colegas, a lo mejor se va a incorporar y les va a apoyar la orientadora o el psicólogo, o en otro colegio a lo mejor toda la comunidad va a estar frente a esto. Más allá de lo que venga prescrito por y exigencias del ministerio, esta idea ya quizás ya está instalada en los colegios. Y en el aula proponemos, ¿cierto?, el aprendizaje cooperativo, ¿ya? Como una estrategia de trabajo en el aula, ¿sí? Que en principio, ¿cierto?, implica trabajar en equipos, trabajar en pequeños grupos en las comunidades de curso. Fíjense, nosotros desde esta experiencia que yo les he estado hablando, nosotros hoy día hablamos de comunidades curso. Posiblemente a lo mejor ustedes también hablamos del grupo curso, hablamos de la comunidad de aprendizaje. Los niños ya están incorporando esta noción de comunidad de aprendizaje en el curso. Y para ello, les voy a pedir otra vez lápiz y papel a mano y les voy a invitar a que cada uno de ustedes, con mucha así como autoevaluación y autocrítica, pueda pensar en cómo es su aula, ¿no? ¿Cómo son sus clases en el aula? ¿Cómo usted distribuye, por ejemplo, respecto de la actividad? ¿Tiene usted un enfoque o un trabajo más bien individualista, competitivo o cooperativo? Por ejemplo, en el aula donde usted está, en la que usted facilita el clima y lo que usted propicia respecto a las actividades, ¿son trabajos individuales, no competitivos, que cada uno haga lo suyo? Prácticamente en general no hace trabajo en equipo y no propicia mucho la ayuda mutua o lo hace circunstancialmente. Es difícil pensar, pero podría ser que en esa aula, de acuerdo a las actividades, haya mucho fortalecimiento, mucho énfasis en algo competitivo, ¿no? Promover, ¿cierto?, el trabajo individual y competitivo, porque eso uno lo puede escuchar en discursos en aula. Aquí el que gana, ¿cierto?, es el que va a salir adelante, los demás van a quedar en el camino. O sea, no se propicia el trabajo de equipo y bueno, en un aula donde se enfatiza mucho que el que es más fuerte va a ganar, por supuesto que la ayuda mutua no tiene mucho sentido. Por otra parte, también puede ser que estemos en un aula más cooperativa y que se va mezclando el trabajo individual y el trabajo cooperativo, donde el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y cooperativo es esencial, y también la ayuda mutua se está constantemente propiciando, fomentando. Incluso se pueden incorporar ciertas estrategias como el alumno tutor, el alumno ayudante, la ayuda mutua respecto a tareas que se realizan en el aula. ¿Dónde está usted en estas tres? A lo mejor está muy centrado en una, o su aula está transitando de una a otra. ¿Cómo está? Entonces, vamos a pensar en eso. Y anote por ahí para después compartir en el grupo. Respecto de la recompensa, piense usted en las recompensas. Por ejemplo, en un aula muy individualista, el alumno sigue su objetivo, ¿no?, independientemente de lo que los demás hagan o no. En el fondo, cada uno tiene que hacer lo propio. O sea, no hay interdependencia de finalidades, ¿ya? O sea, el fin aquí es que cada uno aprenda y cada uno logre el éxito. En la competitiva, el alumno en el fondo sigue su objetivo y
se puede propiciar actividades que tengan que ver con interdependencia de finalidades negativas, cuando se propone la competencia, que es distinto proponer competencia respecto a un juego, a una instancia recreativa, que, ¿cierto?, transferir un patrón de reacciones, ¿cierto?, o de conductas de competencia, en el paradigma de ya centrarse en el paradigma de la competencia. Difícil, pero puede que exista. Y en lo cooperativo, usted en esa aula, respecto de la recompensa, está siempre a lo mejor propiciando que el alumno consiga sus objetivos, pero también tenga esta dimensión de el nosotros, de promover que todos juntos vamos a lograr esta meta dentro de las posibilidades. Es decir, hay un objetivo y la metodología de trabajo propone que todos alcancemos el máximo posible respecto de aquel objetivo, o si es posible que todos alcancemos a llegar a ese aprendizaje. A lo mejor, como los ritmos y los estilos son distintos, vamos a tener diferencias en cómo se va a llegar a ello. Y a lo mejor no vamos a alcanzar efectivamente en algunos, si lo miramos de una perspectiva, de un enfoque, de una perspectiva inclusiva, a lo mejor algunos no van a llegar al total, pero vamos a contemplar el máximo de la potencialidad de los estudiantes de llegar donde queremos que llegue. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? La recompensa, el sentir satisfacción por lo logrado, ¿es individual? ¿Es colectivo? ¿Cómo está? Respecto a la autoridad, ¿no es cierto?, que usted puede manejar en el aula y que manejamos en el aula, el aprendizaje en una perspectiva individualista está exclusivamente en el profesor. Es el profesor el que decide absolutamente todo, ¿no? Y esto es lo que hay que aprender, se va a aprender así, va a desarrollarse tales y tales actividades y ustedes tienen que lograr esto otro. Un poquito como quizás como el dibujo de Frato, ¿no?, que veíamos al inicio. En un aula competitiva, el profesor también está a cargo de todo y diseña desde ese enfoque, que es raro porque hemos ido transitando nosotros desde esa perspectiva, ¿cierto?, más bien de ir como logrando los objetivos, no importa lo que pase alrededor. Y en el aula cooperativa, el profesor ya comparte con los alumnos la gestión del currículum, ¿ya? Y el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, es decir, estos son los objetivos que tenemos que lograr, o dentro de estos y estos aprendizajes, podemos empezar por el uno o por el otro, podemos quizá, cómo podríamos llegar a lograr este aprendizaje. Por ejemplo, un aspecto podría ser implementar los ABP, toda la metodología de proyecto, investigaciones en acción, podríamos hacer, pero con los estudiantes, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de estudiantes de tercero y cuarto medio en este tránsito que estamos haciendo, en este proceso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está usted respecto de esto? ¿Cómo maneja esa autoridad usted en el aula? Entonces, con estas reflexiones, nosotros nos vamos a ir ahora a trabajar durante 10 minutos, vamos a ir a trabajar en estas comunidades de aprendizaje y vamos a contestar la pregunta: ¿qué relación podemos visualizar que existe entre estos tres tipos de estructura o de estilos de aprendizaje en el aula y de estructurar el aula en el proceso de aprendizaje y su influencia en el desarrollo de habilidades socioemocionales? Sobre todo piensa en las habilidades que estamos desarrollando. Ya empezamos por autoestima, autorregulación. Pero ¿cómo estos estilos propician o no
el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Entonces, Álvaro ahora que nos apoya nos está apoyando, ¿cierto? En producción, nos va a mandar a distintas aulas y vamos a conversar respecto de esto. Tenemos 10 minutos para compartir impresiones de lo planteado y ver qué tipo y cómo influyen estos tipos de gestionar el aprendizaje.
Ya estamos regresando. Sí, ya estamos regresando. Supe que algunos tuvieron un poquito más de tiempo, o sea, menos de tiempo. Estamos volviendo. Yo me Bien. fui más joven. ¿Rodrigo? No escuché. Bien. ¿Algunas reflexiones que podamos compartir? ¡Uy, Carmen, qué belleza! ¿Y tu niña? Oye, que está grandote ese Pero bebé. sí, qué linda. Bien, respecto a la reflexión, ideas, síntesis de qué nos pasó con en esta reflexión. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué tipo de aula estamos gestionando? Escuchamos a quien quiera como Ay, participar y... Ya, Rodrigo, Ana estuvimos María. juntos. Ah, Rodrigo. ¿Le Voy a cedieron el hablar un lugar? segundo yo. Un Sí, segundo. No, yo le voy a Rodrigo y ceder Ana el para María. ella, pero sí, voy a hablar un poquito yo y después voy a dejar que termine ella para redondear. Muy cortito. Perfecto. Solamente la única discrepancia que puede existir, digamos, con respecto a esto, es que yo tengo una opinión diferente con lo que tiene que ver con la contención. Creo que hoy en día, a pesar de que los alumnos necesitan la contención porque está la situación, ¿cierto? No amerita como para los aprendizajes 100%, pero también creo que tiene que existir un poco de rigor en los aprendizajes que tenemos que enseñar a los jóvenes, porque estamos hechos para ser técnicos profesionales. Entonces, la línea no es tan delgada, ¿cierto?, entre los deberes y los derechos, que si nos vamos solo en contención, nos vamos a olvidar de nuestro foco y va a ser imposible después salir de eso. Entonces, es solamente esa mi discrepancia. En el resto creo que estamos bien con la profesora, ella se lo puede explicar mejor. Ana María. Sí, en realidad fue lo único que con Rodrigo discrepamos, que era que yo hablaba de la contención, y porque yo siento que los estudiantes no tienen las herramientas. Nosotros sí, ya nos cuesta a nosotros estar parados frente a esta situación. Entonces yo siento que ellos ni sus familias tienen las herramientas para pararse frente a esto. Por eso nosotros tenemos que estar bien preparados. Pero en el resto estábamos súper de acuerdo, por ejemplo, el trabajo colaborativo, que es súper importante, sobre todo en el área. Yo preparo niños para técnico en educación parvularia y él para construcción, y claro, son trabajos, bueno, casi todos los trabajos todos necesitan de otros. Entonces sí, trabajar el área colaborativo, sí lo hacíamos así, y el acompañamiento con los niños era siempre, hasta en el verano, que yo también lo hago, y él me comentaba que él también lo hacía fuera de su tiempo. Entonces es algo que coincidíamos mucho. Y que sí, también hablábamos de que lo individual, no sé, el aprendizaje individual a veces, no siempre, pero siempre tenía que estar, por lo menos, para que ellos aprendan a tomar decisiones solos en alguna ocasión, no siempre en un grupo, porque en grupo es fácil, de repente se esconden los niños, pero de repente tenían que estar solitos y tomar algunas decisiones. Pero solamente tuvimos una diferencia, nada más. No nos agarramos del moño. Yo creo que en general los dos están en una posición que se complementa. Realizar un aprendizaje cooperativo implica igual tener un rigor o una disciplina en lo que es el trabajo individual, pero también es en conjunto, o sea, cada uno tiene que desarrollar su esfuerzo, pero también contando con esta apertura a apoyar al otro, y también ser apoyado cuando corresponda, estar en una comunidad. O sea que los dos están en una idea, en una postura complementaria. Lo vamos a ver después cuando ya lo explicitemos. ¿Escuchamos otro equipo, otra comunidad? ¿Las otras comunidades conversaron? ¿Cuáles son las Sí, por acá. Claudia primero. Vamos con Claudia. ¿Claudio primero?
Y después Leticia, ya. Conversando con Claudia. Claudia, sí, que Claudia. estábamos con Claudio. También conversamos con Claudio y con Ernesto. En realidad estábamos de acuerdo y ellos en el fondo trabajan directamente en un área bastante colaborativa desde su visión TP. Y eso les permite también generar mejores aprendizajes. Estábamos de acuerdo en toda esa área, lo que significa que en el fondo también eso te implica que tú tienes que mirar al otro y visualizarlo y darte cuenta de quién es. Y muchas veces el que sabe más puede apoyar al que le cuesta un poquito más aprender y desde allí empezar a construir. Entonces yo tengo varias experiencias frente a la misma situación, pero como yo no soy directamente docente de área, yo soy orientadora, entonces para mí es mucho más, siento que es más sencillo trabajar de forma colaborativa porque es bastante más amigable hacer una tutoría que estar impartiendo una clase específica. Sin embargo, eso también conlleva a que en un momento el hecho de conocer a los chiquillos, a poder trabajar con ellos de una manera diferente, también mejoren los aprendizajes desde otras áreas. Y eso les implique también a valorar las capacidades que ellos puedan tener en conjunto y de forma individual. Y eso sí, sé que resulta y que da muy buenos resultados. Y es algo que Ernesto y Claudio también han percibido directamente desde sus áreas. Gracias, Claudia. Después iba a opinar Leticia. Leticia. Bueno, nosotros estuvimos conversando en el grupo que me tocó y la mayoría empezamos con un trabajo individual, pero terminamos con un trabajo colaborativo. ¿Por qué razón? Porque los mismos estudiantes se van mezclando entre ellos y van trabajando no solamente para lograr su propio objetivo, sino que también para que los demás lo hagan. De esta manera, Nidia decía que cuando ella trabajaba, los alumnos buscaban, al trabajar colaborativamente, la mejor forma de expresar el aprendizaje y de lograr el objetivo que ella les estaba planteando. Fernanda y Olga, que trabajan en la parte de gastronomía, me decían que ellos tratan mucho, o sea, ellos trabajan en equipo porque la cocina consiste en el trabajo en equipo, pero pese a que en el liceo de ellos les dan opciones para trabajar, dice que cuando llegan a la realidad, las opciones ya no son tantas porque generalmente es el jefe de cocina o el chef quien decide cómo se hacen las cosas y ellos solamente tienen que seguir. Pero ellos sí les enseñan mucho a trabajar colaborativamente porque, como dijo Olga, todos trabajan en función del objetivo. Y en mi caso también yo trabajo de manera individual y colaborativamente, pero incentivo, o sea, si yo les doy una tarea, yo les digo qué hacer, pero ellos deciden cómo. Entonces se comparte con los estudiantes y ellos expresan en el fondo cómo quieren hacer las cosas, no es algo impositivo. Eso es lo que compartimos. Gracias, Leticia. ¿Quién más quiere opinar? Claudio pareció, ¿no? ¿Claudio? ¿O otro de los...? Son 4 grupos que hubieron. ¿Sí, Claudio, te escuchamos? Sí, o va a participar otro grupo. ¿No? ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, más que nada aportar justamente lo que decía la profesora Claudia, que obviamente en la parte técnica se da mucho más eso, el trabajo que tiene que ver con la parte cooperativa, donde se logran mejores resultados, por lo menos en la parte de gastronomía, ya que trabajan también de forma grupal los alumnos. Y de esa manera también podemos llegar y estar más cercanos a ellos, porque podemos hacer una mejor retroalimentación con los chiquillos. De hecho, la parte competitiva tal vez yo no la veo mucho, porque obviamente como trabajamos en grupo, ahí los chiquillos tienen un poco de competitividad, cosas así, pero la parte cooperativa tiene mejores resultados en cuanto a lo que yo realizo, y lo que mismo comentaba el profesor Ernesto. ¿En qué especialidad ahora estás también, tú, Claudio? En gastronomía. Ya. Ahora, por ejemplo, cosas de las que sacamos limpio, cuando uno muestra también y ve el tipo de clase que le hacen los chiquillos, me llevó a recordar
La semana pasada yo le comentaba a ustedes que a mi curso aún no lo conozco bien porque tengo un primero medio. Ah, sí, me acuerdo. Y esto me llevó a recordar algo de lo que yo hice en el ejercicio que tuve en la clase, tuve 2 clases con ellos, pero justamente estaba planteando el tema de lo que yo le iba a hacer, la clase que yo le iba a hacer a mis chiquillos, que me estaba presentando, y justamente aprendí más con los alumnos de los otros profesores que yo de los mismos alumnos, porque cuando le iba diciendo a los chiquillos qué asignatura le tocaba con qué profesor, ellos automáticamente sabían de qué manera recibían ese aprendizaje, y fue muy, muy llamativo en mí, porque decían, a veces profesor hace, y ya sabían cómo el profesor hacía la clase, si era competitiva, si era individualista. Entonces era como que yo aprendí mucho más de los mismos alumnos en esa clase que el trabajo que hice con mis colegas, donde les preguntaba, oye, ¿qué alumno es conflictivo? ¿Qué alumno es más tranquilo? ¿Qué alumno es más inquieto? Y poder conocer a mi curso. Y conocí mucho más a los mismos profes, cómo hacen sus clases que con mi alumno. Interesante. Yo creo que falta algún grupo que no se ha expresado. Bien, colegas, es como interesante todo lo que ustedes han planteado. Lo que aprendo de lo que ustedes están enunciando es que ustedes desarrollan habilidades socioemocionales, aunque no tengan quizás un programa explícito, pero desde sus prácticas pedagógicas en aula, por lo menos estoy escuchando que desarrollan la colaboración, la empatía hacia los otros, estoy interpretando de que hay un trabajo y que hay que valorar también esas prácticas que ustedes tienen respecto de lo que ya han transitado. Lo conversábamos la vez anterior. Las habilidades socioemocionales se desarrollan en la convivencia, no solamente en el relato, en el discurso, en una exposición, sobre todo las desarrollamos en la convivencia. En la convivencia nos transformamos en competitivo, en colaborativo. En la competencia tenemos conciencia del otro, en la experiencia, en el convivir con el otro, aprendemos a convivir competitivamente, aprendemos a trabajar en forma aislada, aprendemos a trabajar en forma colaborativa. Entonces, me alegra mucho escuchar que desde las prácticas en el aula TP hay mucho de este desarrollo que nuestro país quiere lograr a través de la incorporación de las habilidades socioemocionales, porque ustedes ya la trabajan, quizás no en una forma sistemática, tan consciente, secuenciada, que es la oportunidad que tenemos ahora de decir, oye, vamos a incentivar en tercer y cuarto medio esto, que es lo más relevante o lo más que vamos a priorizar ahora, porque ellos se van a ir. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir en la semana trabajando estas reflexiones, y ahora le voy a dar el pase a Celeste y vamos a dejar para poder en la semana trabajar explícitamente esto. Van a estar todo el material en la plataforma, y con Celeste vamos a ver los desafíos que vamos a tener esta semana. Ya. Antes de los desafíos, quería también hacer una cortita reflexión, sí, antes que nos vamos, sí. A propósito de esta frase que dice Bolívar, que tú ponías ahí, que tiene que ver que en el fondo tiene que ver con un cambio de cultura, por lo tanto, son procesos muy, muy lentos. Las investigaciones más recientes, que ya son como, yo diría, como unos 15 años, sobre el liderazgo, dicen que el factor más importante o que más influye en el aprendizaje de un estudiante tiene que ver con el liderazgo del profesor. Es decir, lo que se hace en la sala es lo que puede determinar lo que un alumno va a aprender o no va a aprender. El segundo factor sería lo que hace el director para ayudarle al profesor para que ayude al estudiante, como en consecuencia. Entonces, muchas veces los directores y los equipos directivos planean acciones que no se pueden concretar porque los profesores no quieren. Si al profesor no le hace sentido, entonces el cambio es súper complejo. Pero yo a veces digo, los profesores también a veces pensamos,
pero ¿qué saco yo en realizar una acción innovadora o hacer algo si en realidad no hay un equipo que me está acompañando? La verdad es que la presión más grande que podemos hacer en establecimiento es la que hacen los propios profesores. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, se va a poder generar un cambio, quizás lento, pero más rápido que el que podría generar un equipo directivo. Entonces, es muy importante la tarea del profesor, sobre todo en este tema. Bueno, yo voy a compartir la pantalla para mostrar los desafíos que están puestos en la plataforma. Ahí. Esta es la plataforma de la semana número 4, ya estamos en la mitad del curso. Como ustedes saben, aquí va a ir la presentación, el video de esta sesión, la ruta de aprendizaje ya está marcada y aquí están los desafíos. El primer desafío tiene que ver con la actividad Inspiro Luz y Exhalo Oscuridad, que está en el manual de bienestar de quinto y sexto básico. Me imagino que ustedes ya han revisado este manual. Y el video está aquí. Voy a cambiarlo de orden porque debería ser al revés. Inspiro luz y exhalo oscuridad. El segundo tiene que ver con el bosque diverso, el que vimos durante, Carmen parece que fue quien dijo el momento de, ¿cómo lo llamó Ivonne? Del cuídate. Del cuídate. ¿Sí? Y aquí aparece después esta actividad de centramiento de los 5 pasos, que también es muy interesante. Hay después de eso, lo invitamos a ver un video para profundizar y reflexionar, que es una conferencia de Felipe Lecanelier, si lo dije bien, del CPIP. Quizá ustedes lo vieron antes. Si no lo han visto, yo los invito a que lo vean porque es extremadamente importante lo que este hombre dice sobre el aprendizaje socioemocional. Ya me quedó claro la diferencia entre la educación y el aprendizaje socioemocional, y cómo esto lo podemos hacer en la sala de clase. ¿Cuál es la invitación que hace él para cuando retornemos nosotros también a la sala de clase? También los vamos a invitar durante todo este gran desafío, porque el desafío 1 ahora va a ser más grande, es que puedan contar su experiencia aplicada con los estudiantes a través de la bitácora. Esta bitácora que aparece aquí, y ese espacio que es para subirla, es la misma que está en la semana anterior. Si usted la hizo, ya está hecha la bitácora. Si quiere mejorarla, sería muy interesante que vuelva a escribir, porque uno va como reflexionando sobre otras cosas en el camino. Si no la ha hecho, aquí la puede sacar y aquí la puede subir. Así que no hay problema, pueden ir avanzando, pero es muy importante que nosotros también podamos ver en qué línea están como reflexionando y pensando. ¿Sí? Ahí hay que elegir una estrategia de autorregulación que están en los manuales también están más abajo, y es que no alcanzo a leer todo. Ahí está. Elige una estrategia de autorregulación que consideres adecuada para aplicar a ti mismo y una que podría ser aplicada en este caso con un nivel de tercero o cuarto medio. Y esto, ojalá ponerlo aquí dentro de la bitácora. Es grande el desafío, es largo, a diferencia de otras veces. No lo prejuzguen, no lo prejuzguen. Bueno, sí, verdad. Pero es muy entretenido, yo quería decir eso. El desafío número 2 ya es ir trabajando con el manual de autorregulación, que ustedes ya saben dónde ir, pero aquí les dejamos el link. El manual para el docente y el manual de los estudiantes del programa simplificado de esta parte de autorregulación. ¿Sí? Y el desafío número 3 tiene que ver con un poco ir compartiendo entre nosotros. Hay unas preguntas para reflexionar y que podamos ir aportando en este foro, y comentando también a nuestros compañeros. Ahora podemos ver todos los aportes de todos en el grupo. Antes podíamos verlos porque estaban, en la comunidad, porque antes estaban agrupados. Ahora la comunidad somos una sola. Entonces podemos ver todos los comentarios que hacen, así que yo los invito a que vayan también retroalimentando,
porque entiendo que una persona cuando se sienta al frente del computador a decir todo esto que son capaces de decir, pone sus emociones, también juega con su tiempo, entonces a ver si le podemos dar una retroalimentación positiva o un comentario. Esos son los desafíos, no los voy a juzgar. Esos son, tiene razón Ivonne, de esta semana. Bien. Colegas, como siempre, cada semana hemos ido avanzando. Hoy día quisimos provocar esta reflexión para que usted quede con esta idea de cómo usted está gestionando su aula de aprendizaje y cómo, cierto, tendríamos que hacerlo para que este dibujo de Frato, donde dice, bueno, hazlo así, así se hace. No es así, sino que es como yo digo. Y después los niños y después los jóvenes no saben decidir. Y lo que decimos es, si estos cabros no saben ni decidir, no saben lo que quieren los jóvenes, pero nosotros no hemos ido formando esta capacidad de tomar decisiones, de reconocer qué es lo que, de acuerdo a mi autoconocimiento y quién soy, puedo, digamos, tomar una decisión, una u otra. ¿Qué camino sigo? Entonces, me alegra mucho saber que desde las prácticas que ustedes realizan están incorporando los desafíos, están incorporando este trabajo colaborativo. Pero la semana que viene vamos a explicitar bien claramente en qué consiste esta aula cooperativa. ¿Ya? Siempre nos falta un poquito de tiempo. Sí, Ivonne, cortito, porque hay unas preguntas en el chat. Sí. Hay personas que no tienen conexión con sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, Carla dice, ¿cómo lo hago si no he podido estar en un aula virtual con mis estudiantes? Ana María pregunta lo mismo, o se puede aplicar cuando volvamos, en relación a la bitácora, a lo que pueden escribir en la bitácora. Perfecto. No, las personas que realmente les es imposible hacer una aplicación ahora, bueno, se va preparando para el regreso progresivo, no sabemos cuándo, pero sí puede comentar respecto de la experiencia personal, ¿ya? De aplicarse los ejercicios en términos de lo que está pasando consigo mismo, ¿ya? Consigo misma. Y respecto a seleccionar, quizás podemos poner otro modelo de bitácora que sea como incluyendo algunas de las cosas, por ejemplo, ¿por qué selecciona para tercero y cuarto esta lección de autorregulación y no esta otra? A lo mejor tenemos que tener otro modelo que no sea solamente el aplicar, sino que sea también el reflexionar, para que vayan subiendo un poco esa reflexión. No sé si contesto con eso lo que... Un poco, la idea es flexibilizar, no es ahogar, ni exigir porque no se puede. No sé si esa es la pregunta, Celeste, no me di Carla, sí, Carla o Ana María, sí, responde, Ana María. ¿Sí? Sí. Carla y cualquier tipo de pregunta que tengan, bueno, igual se pueden comunicar con nosotros en la semana, ¿ya? La idea es que al final de este proceso, nosotros seamos muy conocedores de las estrategias del programa Contrúyete y tengamos una estructura de decir, bueno, de acuerdo a nuestra necesidad, vamos nosotros a implementar esto así en el periodo que estemos en forma directa en el aula virtual o en el aula presencial con nuestros estudiantes. Entonces nos estamos preparando para un gran desafío que viene, así que un gusto, como siempre, de haber estado con ustedes y vamos a hacer algo que es de mala educación. A ver. ¿Podemos hacer algo que es de mala educación según la tradición y lo que se dice? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esto también es un ejercicio que también es de parar. Lo podemos hacer cuando queramos. Y es copiar a los gatitos. ¿Qué hacen los gatitos? Cuando están... Eso. Les invito a estirarse, eso, bien. Dese el permiso para estirarse cuando se sienta cansado. Uno puede cada cierto rato pararse del computador, estirarse, ¿cierto?
levantar una pierna, levantar la otra. Lo importante es que no te olvides de ser amable con tu cuerpo y respirar. Con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, Nos chao. vemos, cuídense, un Sigan abrazo. escribiendo. Chao, chao.